Bueno chicos, buenas tardes. El tema de hoy a revisar es rehabilitación en pacientes amputados. Bien, hay que tener en cuenta el concepto de lo que es amputación, ¿no? Amputación significa recortar alrededor, cortar o acortar. Se utiliza para indicar la separación de partes del cuerpo. Se habla de una desarticulación, hablamos de desarticulación cuando la amputación es a nivel de una extremidad, una parte, y se hace a nivel de una articulación, ya sea cadera, sea rodilla, sea tobillo, se desarticula. Y amputación cuando en el segmento del miembro se efectúa la amputación. La amputación es un mecanismo en la parte de medicina y rehabilitación muy compleja. Muy compleja porque tenemos que acondicionarlo para el uso de una prótesis. Uno. Dos, es una acción de última elección, ¿no? Lo que se busca es tratar de preservar la estructura dañada, tratar de recuperarla hasta lo más funcional que se puede. Si en caso el daño ya es un daño muy severo, un compromiso muy severo, se decide por una amputación, ya sea por causa traumática o por causa no traumática. Como definición, la indicación de una amputación suele ser de carácter vital, por ejemplo por accidentes, cuando hay necrosis o aplastamiento, se ve la viabilidad del tejido afectado, si hay o no opción a darle un porcentaje de recuperación, si no, se realiza una amputación. Mayormente se observa en personas que han sufrido una aflicción o un atrapamiento en un accidente de tránsito, ¿no? Donde el componente muscular, donde el componente vascular, donde el componente nervioso ha sido afectado. Por una enfermedad, clásico en un paciente diabético que empieza o debuta o durante el trayecto de su enfermedad empieza con una herida y esta empieza a tener un compromiso. Hay que tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad de daño, de microdaño. Para que pueda llegarse a un pie diabético, a una úlcera en pie, definitivamente tiene que haber ya habido una alteración de vascularización nerviosa, dérmica, o sea, ya es un problema que va avanzando internamente, ¿no? Y puede conllevar a la no viabilidad de ese tejido y por ende una amputación. A veces se observa la herida en el pie, entonces ustedes dirán, pero ¿por qué por qué a ese paciente no le amputan el pie? A veces ustedes ven las amputaciones ya muy por arriba, ¿no? Porque ya el compromiso ya está avanzado y el éxito de esa amputación, si se hace muy abajo, puede que este paciente sea reintervenido porque ya va a haber complicaciones en ese muñón, que lo vamos a revisar más adelante. O por tener una motivación funcional o por deformidades adquiridas o congénitas. Bien, dentro de los tipos de amputación tenemos una amputación de tipo abierta o de guillotina. Cuando hay una infección no se cierra el muñón, se queda abierto cuando hay una infección presente, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de suturar y cerrar un muñón me puede hacer y producir un daño mayor. Puede ser una amputación cerrada o a colgajos, la herida puede cerrarse en primera intención, no hay peligro de infección y se elige el lugar de amputación. Para lo que es medicina física y rehabilitación, este tipo de amputación es una amputación ideal, es una amputación electiva, porque el muñón tiene características. ¿Cuál es la finalidad en un amputado? Como les menciono, es llegar a que este amputado use una prótesis. Entonces tengo que crear todas unas condiciones para el uso de esta prótesis. Y uno de ellos es tener un muñón ideal, ¿no? Entonces lo ideal es que sea programado, lo ideal es que yo logre determinar o aproximarme que donde va a ser amputado, donde va a ser
seccionado ese miembro y me pueda formar un muñón, ese muñón tenga las condiciones para lograr una prótesis. Y la amputación primaria o traumática, ¿no? Que es de origen traumático. Abiertas, la piel no es cerrada porque hay un proceso infeccioso, como vemos en la imagen, o cerradas, ya el paciente son evaluados, no hay peligro de infección y lo ideal es cerrar el muñón de amputación bien cicatrizado y altamente funcional. Altamente funcional. Bien. Cuando hay una amputación, vamos a tener el muñón. Entonces, el muñón, para lograr un muñón ideal, un muñón en condiciones que me permita a mí llevar a una protetización, ¿no? Tiene bastantes características. La primera, que debe ser o debe tener una forma cónica, ¿sí? O semicónica, eso es lo ideal. Que debe tener un adecuado revestimiento, ¿no? Debe tener un revestimiento cutáneo bien nutrido. Se utiliza en algunos tipos en muñón la técnica de la boca de pescado. La parte superior es más larga que la parte posterior. Entonces, cuando se sutura y se recubre la parte ósea, hacen este mecanismo, ¿no? Entonces, la cicatriz va hacia la parte posterior. El complejo muscular o de soporte o de relleno tiene que ser adecuado para evitar roces óseos o roces a nivel de la estructura ósea cuando se utilice una prótesis. La piel no debe estar demasiadamente estirada o tensada ni tampoco laxa. Las extremidades óseas deben estar suficientemente recubiertas de tejido celular o tendinoso. Tiene que haber buena movilidad y lo importante, tiene que haber suficiente brazo de palanca. Eso es, dentro del muñón es lo ideal, que tenga movilidad y que tenga brazo de palanca para poder tener una funcionabilidad en el uso de una prótesis. Muñones cortos no tienen un adecuado brazo de palanca. Muñones demasiado largos no tienen también no tienen un adecuado brazo de palanca. Por eso lo ideal es que sean programados. Lo ideal, porque a veces me puede venir un paciente politraumatizado por accidente de tránsito y no es que yo voy a elegir dónde va a ser la amputación, ¿no? Pero lo ideal es que sea programado, lo ideal es que el paciente tenga un muñón ideal, con suficiente brazo de palanca. La irrigación sanguínea debe ser adecuada. Una de las complicaciones que lo vamos a revisar más adelante es la cianosis, cuando no hay una irrigación adecuada. Puede haber hiperemia, puede haber edema. Eso no debe existir en un muñón ideal. El nervio principal debe estar cortado por encima de la amputación. Una de las complicaciones cuando se hace esto es de que la existencia de los famosos neuromas. El paciente se queja de dolor a nivel de cicatriz de muñón. ¿Por qué? Porque puede haber un atrapamiento del nervio principal. Lo que se hace en cirugía es traccionar el nervio, hacer el corte y al momento que sueltan, ese nervio se retrae, ¿no? Y queda por encima de la parte amputada. No debe ser un muñón no doloroso y la cicatriz debe ser correcta y un lugar adecuado. Todas estas cositas que se mencionan es en base a la funcionalidad de este muñón, en base a que este paciente use una prótesis, sea el nivel que sea en miembros inferiores o en miembros superiores. ¿No? Tenemos ahí la conservación de la articulación de la rodilla, un muñón cónico, bueno, está vendado, es una de las características que es el manejo dentro de la rehabilitación con el trabajo del muñón, es el vendaje. El vendaje me va a permitir darle la forma al muñón, ¿no? Se va a trabajar con el vendaje también la parte de edema. Entonces, hay un trabajo pre-protésico, ¿no?
Es decir, no es de que se produce la amputación y ya este paciente automáticamente tiene que usar una prótesis. No es así. Es todo un proceso. Y dentro del proceso inicial es el manejo del muñón. Se trata de buscar un adecuado muñón. Bien, para recordar entonces, las condiciones que debe tener un buen muñón es tener un buen brazo de palanca, tener un adecuado colchón muscular y tener una buena irrigación. Otras características que también se le busca es que debe ser funcional, debe ser candidato a ser protetizado y debe tener una adecuada cicatrización. Las etiologías traumáticas vasculares, ¿no? Traumáticas, accidentes de tránsito. Población joven, ¿no? Población joven. Accidentes automovilísticos, accidentes ferroviarios, proyectil de arma de fuego, también cuando el proyectil hay un daño importante, puede ser un daño vascular, con compromiso vascular, con compromiso nervioso, que no le va a dar viabilidad a esa extremidad y por lo tanto va a la amputación. Fracturas expuestas, quemaduras y lesiones térmicas, que también me van a dar un tipo de amputación. Vasculares, básicamente la angiopatía diabética, ¿no? La tromboangioitis obliterante, la insuficiencia vascular, la tromboembolia y la arteriosclerosis en menor porcentaje. A la cabeza entonces, pacientes diabéticos que tienen alteraciones vasculares, que tienen alteraciones dérmicas, que tienen alteraciones sensitivas, que inician con el famoso pie diabético, ¿no? Neoplásicas también me van a llevar a una amputación. Tumoraciones óseas, tumores malignos óseos, un osteosarcoma, un condroma también me lleva a la amputación. Infecciones, tenemos la osteomielitis crónica, bacteriana, la TBC, congénitas, las agenencias y las malformaciones. Tenemos el cuadro en porcentajes. La mayor porcentaje es por enfermedad. O sea, en ese tipo de pacientes podemos ver que de repente nos puede dar el chance o la opción a elegir a dónde puede ser nuestro muñón. Los accidentes en un 23% y en menor porcentaje los defectos congénitos. ¿Y qué complicaciones podemos encontrar en el muñón? Tenemos dos tipos de complicaciones, las que se presentan en el momento, que son las complicaciones inmediatas, y las que se presentan a posterior, que son las complicaciones mediatas. Hay que darles tratamiento, 1, 2, que si esas complicaciones no son controladas, puede predisponernos a que este paciente sea reintervenido y si estuvo a un nivel esa amputación, podemos ver de que pueda subir esa amputación, no sea ya más alto. Caso típico a veces en los pacientes diabéticos, ¿no? Hemos visto que las enfermedades tienen un gran porcentaje de amputación. Los pacientes diabéticos entran a un nivel, ¿no? A nivel transtibial, por ejemplo, y al mes no progresa, no cicatriza, se presentan las complicaciones, vuelven a entrar a las operaciones y ya van hacia un nivel supra o por encima de rodilla, ¿no? Van progresando. Dentro de las complicaciones entonces de una amputación, el hematoma, 1, ¿no? Cuando hay demora en la cicatrización, ¿puede este hematoma producir un efecto de infección? Sí. ¿Puede haber una miositis osificante? También. ¿Sí? Porque este paciente, si es por enfermedad, se vuelvo a repetir, hay una alteración, no solamente dérmica, vascular, ¿no? Puede haber necrosis a nivel de sutura del muñón por déficit de irrigación, por tensión, podemos también tener infección por vasculopatía periférica, falta de drenaje. Por eso, en una amputación, como le digo a mis alumnos de práctica, tenemos que pedir toda una serie de exámenes. Entonces, lo que se pide a un paciente diabético es su
ecodoppler para ver el flujo, ecodoppler arterial, ecodoppler venoso, para ver el flujo y en ambos miembros, para ver el flujo hacia dónde está obstruido, hacia dónde está alterado. Por eso es de que a veces podemos tener la lesión en pie, pero nuestro ecodoppler dice que hay un compromiso y que es viable solamente a nivel de fémur. Por eso el nivel de amputación se va hacia nivel femoral. Muy bien. Otra de las complicaciones típicas es la sensación del mismo fantasma, ¿no? El paciente refiere o persiste de que tiene la parte amputada está presente. El dolor igual. Cuando llegan a consulta del doctor, ¿sabe qué? Me duele la punta del pie. No existe, pero ellos sienten esa sensación, se transmite esa sensación. Es perturbadora, dolorosa, desaparece con el uso de prótesis o una revisión. Puede haber, como les dije, un atrapamiento de nervios, un neuroma. Se trabaja, se libera o se infiltra a nivel de cicatriz, ¿no? La revisión de la mioplastía y también en cierto grado, pero no es contundente y en menor porcentaje, hay compromiso psicológico. Muy raro, pero lo predominante es la sensación del mismo fantasma, ¿no? El paciente refiere y hay que creer, ¿no? Las mediatas, tenemos las contracturas, este muñón posterior no es muy buen trabajado y empiezan las contracturas musculares que no nos van a permitir una adecuada protección. Los neuromas, ¿no? Igual, que el muñón no sea funcional, no cumple los requisitos que ya hemos mencionado, y la existencia de úlceras por compresión. Este es el mismo cuadro de las anteriores, son consolidados entre inmediatas y mediatas, ¿no? Bien, cuando uno tiene o cuando va a entrar a un proceso de amputación, hay una clasificación. Tenemos dos clasificaciones, la de Oxford y la de Schwartz, ¿no? Tenemos que ver los niveles de amputación. ¿Dónde es un muñón ideal? Algunos textos o algunas bibliografías nos dan pautas o ítems referenciales. No significa que, ¿sabes qué? El libro dice a tanto, no, se tiene que hacer una evaluación. Pero un muñón ideal, por ejemplo, es a 25 o 30 centímetros debajo del trocánter mayor, cuando se decide que va a ser a nivel de fémur, ¿no? 25 o 30 centímetros debajo del trocánter sería un muñón ideal. A nivel de pierna, lo ideal es a 12 o 15 centímetros por debajo de rodilla. En brazo, desde el acromion a 20 centímetros. En antebrazo sería a 18 centímetros desde el olecrano. Todo esto con la finalidad de lograr un muñón ideal, con la finalidad de llegar a una protección. Esto es una codificación CIE 10 de los diversos niveles de amputación. Tenemos que tener unas consideraciones diagnósticas, ¿no? Es algo sencillo. En miembros superiores, como les dije, vamos a tener los desarticulados. Se da a nivel de articulación. Tenemos el desarticulado de hombro, el desarticulado de codo, el desarticulado de muñeca. Tenemos una amputación interescapulotorácica, transhumeral, transradial y desarticulado de muñeca y amputación a nivel de mano. En miembros inferiores igual, desarticulado de cadera, transfemoral, desarticulado de rodilla, transtibial, desarticulado de pie. Y en pie sus diferentes amputaciones, ¿no? La mayor frecuencia debajo de rodilla 53%, por encima de rodilla 32.6%, ¿no? En miembros inferiores es poco frecuente. En miembros inferiores es más frecuente. ¿Por qué? Porque está en relación a enfermedades metabólicas, a la cabeza
diabetes o vasculopatías. Y la mayor afectación de ese tipo de patologías es en miembros inferiores. En miembros inferiores es más traumática, es más por manipulación, es más por accidentes como pirotécnicos o con manipulación de artefactos explosivos. Las frecuencias en miembros inferiores, el porcentaje, tenemos más a nivel transtibial, ¿no? En un 42%, tenemos a nivel transfemoral en un 29% y tenemos a nivel de rodilla, ¿no? A nivel desarticulada de rodilla, o transfemoral o transtibial. Muy bien, ese es a nivel de pie, ¿no? Cuando vean ustedes o lean, son las amputaciones parciales: chopar, liefrán y metatarsal. Huesos del tobillo, al articulado del tobillo, que es un decime, el de chopar, el liefrán, que es a nivel de articulaciones, y a nivel de metatarsianos, el metatarsal. Lo mismo en otra imagen. La clasificación anatómica de Oxford es otra clasificación. Miembros superiores, miembros inferiores. Tomamos la inicial del hueso comprometido o del hueso que va en la amputación. Si es un humeral, tomamos la letra H y sería H1, H2 y H3. El muñón ideal estaría ¿a qué nivel? Al nivel H2, ¿no? Tercio medio de húmero. En radio tenemos R1, R2 y R3, ¿no? Cuando se evalúa y se describe al paciente, se dice: ese paciente tiene un nivel de amputación H2, tiene un nivel de amputación H1. Ya nos vamos dando la idea a qué nivel está esa amputación. En miembros inferiores, las Fs de fémur: F1, F2, F3. ¿Sí? F1, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. El ideal es un muñón a nivel medio. ¿Por qué? Porque lo que tienes que ganar es el brazo de falange para que te pueda proceder. Un muñón corto, por la patología sí, pues muñón corto, pero es un poco más trabajoso el poder acondicionarle una prótesis. No significa que no va a usar prótesis, sí, pero hay que acondicionarle mejorando los puntos de apoyo especialmente, ¿ya? Ojo, las prótesis tienes que acondicionar en miembros inferiores puntos de apoyo, ¿sí? Donde va a ir el apoyo a nivel isquiático, a nivel de trocánter. Entonces, todo eso tiene que estar bien acondicionado, bien protegido. A nivel de pierna se toma el hueso principal, que es la tibia, T1, T2 y T3. Eso es según la clasificación de Oxford. Según la clasificación topográfica de Schwartz, que lo utilizan otros colegas, tomamos las articulaciones principales. En miembros inferiores tomamos rodilla, ¿no? La amputación puede ser por encima de rodilla, una AK, o por debajo de rodilla, una BK. La amputación de CIME, que es desarticulado de tobillo, y las parciales de pie. Tenemos igual los desarticulados de cadera, pero netamente rodilla. Es un amputado BK, dicen, ¿no? Bajo rodilla. Es un amputado AK, por encima de rodilla. En miembros superiores, el que se toma es el codo. Por arriba del codo, por debajo de codo. Viene igual las desarticulaciones de codo, las articulaciones de muñeca, las desarticulados de hombro, ¿no? Y las interescápulo-torácicas, que son amputaciones grandes, que son amputaciones que se dan. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de amputaciones? Por ejemplo, las hemipelvectomías. ¿Alguien? En tumoraciones óseas, ¿no? En tumores óseos, sí, las cirugías son radicales.
o condrosarcoma, todas las tumoraciones óseas, ¿no? Que son malignas y son radicales, ¿no? Hacen desarticulados desde la articulación interescapulotorácica o desde la hemipelectomía, desarticulan todo. Y igual, de acuerdo a la amputación, de acuerdo a lo que se busca, vamos a tratar de buscar una protetización. Esta es una prótesis de cadera, básicamente un desarticulado, ¿no? Es una cesta, hay que tener bastante en cuenta esto en una prótesis. Buscar dónde va a apoyar, las zonas de apoyo, importante, porque ahí viene el punto de poder adaptar esa prótesis al miembro amputado. Y sus componentes, una exoesquelética, tiene un componente, toda prótesis tiene que tiene que mantener un componente articular, ¿sí? Si es miembro, es por encima de rodilla, mi prótesis que yo en la confección o en la indicación tengo que especificar bien el tipo de rodilla. Puede ser una rodilla mecánica, puede ser una rodilla hidráulica, puede ser una rodilla de sensores. O especificar también a nivel de la articulación tobillo-pie, ¿sí? Puede ser un pie ahorrador, un pie sach, dependiendo. Lo ideal en una amputación, o lo más funcional que se busca en una persona, es cuando menos componentes articulares tiene. Yo voy a tener más funcionalidad en un amputado bajo rodilla porque estoy preservando mi rodilla, mi articulación natural, que a tener un paciente por encima de rodilla, que sí tengo que buscar un tipo de rodilla, un componente de esa prótesis rodilla. El componente y la elección es de acuerdo a la evaluación y los factores que puedan encontrarse en el paciente, su estado general, el tipo de patología que tiene, importante también su edad, ¿no? Un paciente joven, funcional, que sufrió un accidente de tránsito por encima tuvo una amputación por encima de rodilla, lo que yo tengo que buscar es una prótesis que tenga una rodilla muy funcional que le permita a él desarrollar todas sus actividades, ¿no? En la institución, por ejemplo, tenemos un paciente joven, en su momento cuando tuvo su accidente, piloto, ¿no? Ya no está, o sea, ya está de baja en la institución, pero es un piloto que sigue volando. Tiene una rodilla con sensores. Para ser piloto de helicóptero, el piloto tiene que hacer su revisión antes de salir a volar, o sea, tiene que inclinarse, ver la parte inferior de su aeronave, subir a la aeronave, revisar las hélices, los rotores, y una vez que hace todo ese sistema de revisión, recién sale a volar. Entonces este paciente tiene una prótesis con una rodilla de alta tecnología que le permite hacer todo eso, ¿no? Entonces, y ganamos en la funcionalidad porque es lo que él sabe hacer. Lo que él sabe hacer es volar. Entonces él con esa prótesis hace esa función. Igual, hacia el lado derecho van a ver esta prótesis que solamente tiene componente de tobillo. En un muñón ideal hay preservación de la rodilla. Este paciente es más funcional, o con un entrenamiento se pone más funcional porque está preservada la rodilla. Muy diferente, o el entrenamiento, no es que no sea muy funcional, sino que el entrenamiento va a ser un poco más prolongado en pacientes con amputaciones por arriba de rodilla, porque hay que entrenarlos en eso. Esto ya realmente lo han revisado en deficiencias esqueléticas congénitas, ¿no? Cuando hay las amelias, la hemimelia, ¿no? Cuando falta componente, o cuando nacen, por ejemplo, sin alguna extremidad y solamente con un bracito, ¿no? Bien, entonces esto sí, en algunos casos muy raros, no he visto, pueden ser indicación previo análisis de alguna junta de poder amputar el miembro que está ahí. ¿Por qué? Porque a veces puede dificultar la protetización o adaptar toda esa prótesis con la presencia de esa extremidad que está ahí, ¿no?
igual los conceptos. Amelia es la ausencia completa de una extremidad. Hemimelia es la mitad de un miembro. Focomelia, la letra de foca, como les decía, ¿no? Un bracito. Mano ausente, pie ausente, ausencia digital, adactilia, falangias, cuando hay ausencia de falanges. Todos son complicaciones o malformaciones congénitas, raras, ¿no? Igual, esta imagen, lo que es a nivel de miembros inferiores y a nivel de miembros superiores, ¿no? Tratar de buscar una protetización, igual acá, ¿no? Las protetizaciones en niños van a ser cambiantes, el niño es un niño que se adapta muy fácilmente, ¿no? Pero el niño va a cursar con el proceso de crecimiento, entonces hay que ir variando, ¿no? Y hay que tener bastante trabajo con ellos porque ellos adoptan patrones ya adaptativos, es decir, el niño, si no tiene una extremidad, él se acopla y se maneja con la finalidad de poder realizar esa función y lo hace, o sea, se puede estar arrastrando o coger con las partes terminales y hacer su actividad, ¿no? O sea, es bien adaptable. En cambio el adulto no. El adulto, una vez que se produce la amputación, ya se limita. Tenemos que trabajar para que use una prótesis. En el caso de un niño no es a veces necesario usar prótesis porque ellos se adaptan como están, ¿no? Esto es básicamente en lo que es malformaciones, no lo vamos a revisar. Bien, importante. En un paciente que ha sufrido una amputación y va a una protetización y va a un servicio de medicina física y rehabilitación o se maneja en un servicio de medicina física y rehabilitación, es un equipo multidisciplinario. Ojo con esto, ¿ya? Es un equipo multidisciplinario, no es como en otras especialidades médico-paciente. Es una parte, pero para la rehabilitación de un paciente amputado intervienen muchos actores. Uno de ellos el paciente, el médico traumatólogo, el médico rehabilitador, los tecnólogos o terapistas físicos, ocupacionales, servicio social, psicología, porque el paciente inicial entra en un estado depresivo, entonces tiene que entrar psiquiatría, psicología para un soporte psicológico, psiquiatría para el análisis y la administración de algún tipo de medicación, como lo dijo la doctora, y manejo de dolor por parte de nosotros también, con medicación por supuesto, ¿no? Bien, entonces los objetivos de la rehabilitación es proporcionar tratamiento preprotésico integral a todo paciente amputado, sea miembros superiores o miembros inferiores, hasta alcanzar un nivel funcional adecuado de acuerdo a las condiciones específicas del paciente. Ojo, la edad del paciente también va a cursar en lo que yo pueda indicar la prótesis. Preprotésico, como les dije, después de la amputación, no es que yo ya lo voy a entrenar para que use la prótesis, no es así, es una parte. Previo a eso yo tengo que ver en qué condiciones está, cómo es su condición física, su musculatura, sus enfermedades de fondo, etcétera, etcétera, antes de irme a la parte protésica en sí propiamente dicho. Lograr una protetización eficiente en los pacientes candidatos a utilizar una prótesis para el logro de su independencia en ABD o en marcha funcional. Lo que yo quiero lograr es que haga marcha. ABD, actividades de vida diaria, ¿sí? Vestido, alimentación, higiene. Facilitar una adecuada adaptación psicológica y una óptima integración sociolaboral. Si es una persona que se realiza una amputación que pertenece a la población económicamente activa, lo que yo quiero lograr con esa protección es que se reintegre a la parte laboral, a la parte productiva en pacientes jóvenes. Otro objetivo de la rehabilitación es prevenir las posibles complicaciones en las extremidades contralaterales,
especialmente en las amputaciones de génesis disvascular. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo se divide en dos y las funciones o la carga siempre es dos, siempre es dual. Es 50-50. Si yo tengo una amputación o tengo un dolor o tengo una lesión en un miembro inferior, la marcha antálgica o el mentalismo antálgico es liberar la carga y incrementar la carga en el lado sano, entre comillas. Si es un paciente con una patología, una amputación diabético, yo tengo que no solamente centrarme en el miembro afectado, sino en el miembro íntegro, empezarlo a trabajar, fortalecerlo, porque ese es el que va a recibir carga, y al incrementarle la carga, si está acostumbrado a un 50-50, al incrementarle yo la carga, voy a empezar a producirle lesiones a nivel del tobillo, a nivel de rodilla, a nivel de cadera. Evaluar e indicar los arreglos o cambios protésicos según se requiera. Lo mismo que se le mencionó, un enfoque multidisciplinario donde participan muchos actores, médicos, fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, protetistas, psicólogos, trabajadores sociales, cada uno con sus funciones y sus metas a lograr con este paciente. Pero en sí el tratamiento es multidisciplinario. ¿El protecista se refiere al traumatólogo? Dime. ¿El protecista se refiere al traumatólogo? No, protetistas es el que trabaja y en lo que es la confección del componente, los componentes o la prótesis. Así es, el protecista. Me avisan la hora, por favor. El amputado es llegar a una meta integral que me lleva a unas metas para hacer un entrenamiento preprotésico y protésico. Antes de la indicación de la prótesis, mejorar las condiciones, y cuando ya tiene la prótesis. No es que yo le entrego la prótesis al paciente y le digo, camina ya, tu vida, desarrollate, no. Después con la prótesis hay que entrenarlo también, hay que volverlo a entrenar, seguir con el proceso de fortalecimiento, el trabajo del muñón, y ver ya en prótesis en sí si hay que hacer alguna modificación o no. El proceso de protesización, vamos a ver las condiciones generales del paciente, las condiciones del muñón, el nivel de amputación y el tipo de prótesis a usar. Bueno, una revisión, unas consideraciones generales. El éxito de la rehabilitación está directamente relacionado con el nivel de amputación. Como les digo, bajo rodilla, una prótesis que no tiene articulación tiene mejor funcionalidad que un lesionado más comprometido, ¿no? Se debe buscar el nivel funcional más distal compatible con razonable potencial de cicatrización, valorar preoperatoriamente las posibilidades de protetización de un paciente, ¿no? Tiene que ser un equipo definitivamente multidisciplinario, tiene que evaluarse también la habilidad de los tejidos. Bien, hay un tratamiento preprotésico, ojo, hay un tratamiento preprotésico preoperatorio, ¿no? Antes de que entre a la amputación. Primero es la preparación física del paciente, la preparación psicológica, tanto del paciente como de la familia. Decirles que ya se cambia todo un aspecto familiar, que tiene que estar con el apoyo especialmente de la familia. La familia es otro componente importante en el proceso de rehabilitación, es parte de ese equipo multidisciplinario, no es solamente un equipo de salud, la familia participa bastante. Fortalecer los miembros superiores, ejercicios respiratorios y de tronco básico, y cuidar la salud en general. Tenemos que fortalecer componente residual. Doctor, pero si no está afectado los miembros superiores, porque usted le hace un programa de rehabilitación a los miembros superiores, si es un amputado bajo rodilla. ¿Por qué? Porque o por encima de rodilla, porque este paciente, dentro de su proceso de rehabilitación, tiene que tener adecuado componente superior, adecuada fuerza, porque va a ser parte del trabajo. En paralelas con el uso de andador, inicialmente tiene que tener un buen componente
superior para que pueda soportar todo el peso, ¿no? Todo el peso. El tratamiento preprotésico después de la operación, el postoperatorio, los ejercicios quirúrgicos, ¿no? El programa va a progresar conforme lo permitan las condiciones del paciente, ejercicios de tronco, postura, muy importantes para prevenir las contracturas, que son las complicaciones mediatas o inmediatas. Mediatas, ¿no es cierto? Hay que trabajar eso. Ejercicio de tronco, porque hay que reeducarlo en el equilibrio. Eso creo que estamos. Doctor, le quedan 20 minutos. Ya, perfecto. Sí, ahorita vemos, avanzamos. Preoperatorio, postoperatorio. La parte preprotésica, lo ideal en la parte preprotésica es trabajar o lograr el muñón ideal, ¿sí? Vamos a trabajar cicatriz, vamos a trabajar, si se puede, una dominancia manual también, especialmente en amputaciones de miembros superiores, ¿no? Pacientes diestros que han sufrido una amputación, hay que tratar de, dentro del proceso de rehabilitación, entrenarlos y tratar de manejar, de cambiarle la dominancia, de que sus cosas predominantemente la hagan con el lado sano, con el lado izquierdo, en pacientes diestros, por ejemplo, ¿no? Y proteger las otras extremidades. ¿Por qué? Porque vamos a sobrecargar y podemos producir daño. La fase 2 preprotésica, lograr la independencia, ¿no? En el uso de la prótesis, habilidades residuales, actividades o entrenamiento en silla de ruedas, silla de nivel inferior, administrar los niveles de fatiga, apoyar y educar a los jugadores y familia, ayudar al paciente a elegir la prescripción de prótesis correcta. Bueno, la prescripción es parte médica, pero tenemos que analizar con el paciente si va o no va a esa prótesis. Doctor, ¿pero por qué usted me pone ahí de que tiene que entrenar actividades en silla de ruedas? Si al final va a usar prótesis. ¿Por qué piensa? Uno, en el proceso puede usarlo, ¿no? Pero durante el análisis o durante el examen y a la evaluación del paciente, podemos determinar de que ese paciente no sea candidato a prótesis. Pacientes adultos mayores, pacientes con gran compromiso vascular, ¿no? Pacientes adultos mayores de los 70 años, que a ellos les conviene básicamente no indicación de prótesis porque no tiene un muñón adecuado, tiene mucho problema vascular, tiene ya compromiso del miembro aparentemente no comprometido, entonces en ellos se le indica que sea entrenado para el manejo de silla de ruedas, ¿sí? Muy bien, avanzamos porque lo que quedando. El vendaje, las ventajas del vendaje de un muñón, siempre un muñón después de la operación va a un vendaje. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr el control de edema, llegar a que este muñón sea cónico, promover la cicatrización, proteger al muñón de traumas, de sensibilización, permitir una movilización temprana, prevenir contracturas, que es una de las complicaciones, y ayuda a controlar el dolor. Las técnicas en 8, técnicas de vendaje, diferentes técnicas que tenemos para lo que es muñón. La preparación física, como les dije, en un preoperatorio, en un preprotésico, mantener el ángulo de movimiento en límites normales, ¿sí?, de las articulaciones adyacentes. Prevenir o corregir retracciones musculares, evitar o corregir los defectos de alineamiento, mejorar la circulación y la nutrición del muñón, aumentar la fuerza, resistencia y coordinación, prevenir excesiva atrofia de tejidos, mantener y mejorar las retracciones musculares. Eso es lo que les decía, la categorización protésica, grado 1, 2 o 3, si es un paciente joven, un paciente en edad media o un paciente senil, ¿no? Entonces, cuanto más joven y no con patología muy deteriorante, nos puede permitir hacer un buen muñón, ¿no? Entonces, dentro de las metas en un paciente joven, la marcha funcional abajo,
con prótesis o elementos de autosuficiencia. Y en la categoría 3, en la parte senil, también, si es que no es candidato a un uso de prótesis, el uso de silla de ruedas. Tiene que estar entrenado en silla de ruedas. Tenemos que fortalecer igual el componente superior, porque tiene que ser la mecánica de fuerza. Los ejercicios del paciente amputado preprotésico, igual, fortalecer todo. Miembros inferiores, la marcha va desde, importante, el músculo glúteo. El glúteo es el que va a permitir el patrón de marcha y hacemos un fortalecimiento porque va a ir una prótesis, ¿no? Aductores de cadera, abductores, psoas, flexores de cadera, los que hacen elevación de cadera, igual, ¿no? Son diferentes tipos de fortalecimiento. Espalda, todo lo que es cadena posterior, abdominales, todo lo que es prensa abdominal. El acondicionamiento general del paciente, ¿no? Pesas, propulsión, ejercicios dinámicos, ambulación con guía ortopédica, ergonómicos, natación y actividad recreativa. Igual, un balance, vas a buscar acá paralelas, por eso el componente, el fortalecimiento muscular, ¿no? El fortalecimiento muscular de miembros superiores, el trabajo en paralelas, las reacciones de equilibrio. Una cosa es que ustedes se paren en el piso con los dos miembros inferiores a pararse con un miembro inferior. Tienes que ganarle el entrenamiento en equilibrio. Con ejercicios de balance, traslados, etc., ¿no? Acá, por ejemplo, el paciente puede estar parado y una de las técnicas es arrojarle un balón y él cogerlo, ¿no? Coger. Es parte del entrenamiento para el trabajo de balance. En la fase protésica, ya entrenarlo con el uso de la prótesis, ya la vida con prótesis y adaptarlo en el trabajo, escuela y también hacer una visita domiciliaria. Tanto domiciliaria, tanto laboral, porque a nivel de domicilio tiene que cambiar toda la estructura, eliminar todas las famosas barreras arquitectónicas, ¿no? Rampas, anchos de accesos, etcétera, etcétera, en el paciente amputado. Son prótesis, este es un desarticulado de hombro, también acá, una mano, las amputaciones acá a nivel de pie, ¿no? Chopar, Lifran o metatarsales, dependiendo. La fase protésica, vamos a tener ya con la prótesis, que se adapte el paciente a la prótesis, tenemos que hacer un alineamiento también, lo que se llama alineamiento, y eso lo hacen los técnicos, el alineamiento, el entrenamiento con prótesis cuando camina, que tiene que estar bien alineado. 2 o 3 semanas, aparte protésico, tenemos que limpiar el muñón, tenemos que endurecer, ojo, los puntos de apoyo, ya acabamos, para que se relaje un poco, los puntos de apoyo donde va a ir el soporte a nivel de prótesis, isquio. Ejercicios de apoyo en paralelas, la marcha, el entrenamiento con subir y bajar escaleras, no es fácil con el uso de una prótesis, es lo que les cuesta bastante a los pacientes. Reacciones de equilibrio con la creación y cuidado de prótesis, y tiene que saber caer dentro del entrenamiento, caer y levantarse en forma segura, ¿no? Y sus actividades de vida diaria. Ese es el entrenamiento ya con prótesis, buscamos el equilibrio, buscamos el fortalecimiento muscular, cambiamos el centro de gravedad, ¿sí? Entonces han visto sus dibujitos que los llaman en anatomía, hacen una línea, ¿no? Que pasa por delante de cadera, debajo de rodilla, por delante de tobillo. Muy bien. Entrenamiento para la marcha, primero con la extremidad sana, después con la extremidad protésica, ya con la prótesis, el entrenamiento de balanceo. Básicamente lo que se quiere buscar en un paciente con prótesis es que él use la prótesis no para la parte estética, es para que realice marcha, ¿sí? Mi meta y mi función es de que hagan marcha, porque para eso es la prótesis, para que camine. Pero lo evaluamos definitivamente, puede usar o no puede usar. Si es adulto mayor, senil, categoría 3,
entrenarlo en silla de ruedas. Igual, el entrenamiento, ya al levantarse de una silla, ya al subir y bajar escaleras, es todo un entrenamiento con este paciente. El salvar obstáculos, aprender a levantarse del piso, también es otro tipo de entrenamiento, porque tenemos acá la prótesis, el saber levantarse, ¿no? El significado de tener una prótesis no significa que no se va a caer, se puede caer durante su desenvolvimiento. El terapista ocupacional, parte del pilar de este equipo multidisciplinario, va a dar las pautas para una independencia, va a preparar al paciente para actividades de vida diaria. Los objetivos: dónde se desenvuelve, dónde trabaja, en el hogar y en sus actividades diarias. Bien, el objetivo general es mejorar su independencia con el uso de una prótesis de acuerdo a sus habilidades y capacidades. Importante las pautas que se le dé al paciente cuando no usa prótesis, en el sentido de evitar las contracturas, ¿no? Esto me dificulta en el uso de prótesis. Tenemos ahí unas pautas que el paciente con una amputación bajo rodilla no puede dejar colgando la rodilla, no puede evitar separar las piernas con almohadas, el muñón no puede estar apoyado sobre esto, no tiene que estar en flexión, porque podemos obtener posiciones viciosas, ¿no? Con las indicaciones que dicen ahí: no apoyar el muñón flexionado, no almohada debajo de la rodilla. Todas esas pautas debe tener el paciente. Este atleta es un exmilitar del ejército, ¿no?, que se prepara para las Olimpiadas. Es una amputación por encima de rodilla por artefacto explosivo, Felipa, que a veces se escuchan en los Paralímpicos. Es un atleta, un corredor, campeón de muchas competencias a nivel sudamericano, paralímpico. Paciente joven con una adaptación de prótesis. Los pies, este tipo de pies, que son unos pies ahorradores, solamente son para competencia. Los pies normal es para el uso de prótesis. Estos, por ejemplo, se sacan ese componente y ya termina la competencia y se pone el componente del pie. Este componente. Solo el pie. Este componente del pie. De repente por ahí la rodilla también, porque es con más sensores. Y esta prótesis de repente la utiliza él solamente para competencias. Coloca y ya cuando está haciendo su actividad de vida diaria tiene otro tipo de prótesis, ¿no? El costo, sí, dependiendo de la calidad de la prótesis, es el costo de la prótesis. Listo, acabamos. Creo que dentro de la... ¿Preguntas, chicos? ¿Algo? ¿Dudas? Unas 5. Bien.